Muy buenas noches. En nombre del Centro Sociocultural Babeque le damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Esta noche tenemos a un invitado de lujo, el botánico, profesor, ambientalista, Milciades Mejía. Y vamos a ver un poquito de la bio de Merciades, y con él vamos a conocer lo que es la botánica de primera mano, con uno de los grandes botánicos nuestros, un orgullo nacional. Bueno, ¿quién es Merciades? Nace en San José de Ocoa. Encontré el año, pero no hace falta. Es Dígalo, un dígalo. destacado botánico, ambientalista y Que lo educador diga, dice dominicano. él. ¿Perdón? Que lo digas, dice él. Bueno, nació en el 68. Bueno, 52. 52, ok. Obtuvo su licenciatura en biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y realizó estudios en la Universidad de Mayagüez en Puerto Rico, Lucea en Suecia y el Field Museum of Natural History de Chicago. Muy prestigiosa institución, debo añadir. Y fue profesor de Botánica General y Taxonomía en la UAS, así como instructor de laboratorio y asistente de profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. También Mejía ha ocupado cargos administrativos destacados que incluyen la dirección del Jardín Botánico Nacional durante 11 años, ¿eh? y la presidencia de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Debo decir que siempre un destacado profesional y una persona carta cabal. Y el licenciado Mejía ha sido de los grandes exploradores botánicos, colectando más de 45.000 especímenes, ¿eh? en el Herbario Nacional de República Dominicana, Haití y Puerto Rico. Y ha descubierto más de 30 especies nuevas para la ciencia. Y hay unas cuantas por ahí que llevan su nombre. También no, este científico ha sido reconocido a nivel nacional con el Premio Científico de la Nación 2018 en el área de ciencias biológicas y ambientales. Ese es un premio que otorga el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Yo creo que pueden ver por qué yo digo que el señor, el científico Milciades Mejía es un invitado de lujo. Y aquí quise poner la foto de una palma, un guanito, donde Mejía fue coautor junto con Ricardo García, también exdirector del Jardín Botánico Nacional, Cocotrina exbochiana. Para mí el guanito más hermoso que existe, y probablemente es una de las plantas también de más ornato, más belleza en el Caribe, me atrevo a decir. No será la más hermosa, yo tengo otros candidatos, pero indiscutiblemente. Entonces quise poner en honor a Mencía de estas fotos del llamado Juanito de Bosch o Juanito de Barrera. ¿Mm? Yo creo que todo el mundo sabe la definición de botánica, pero hay que ponerla. Es una definición clásica que aparece en los diccionarios y en los textos. Es la ciencia que estudia las plantas. Pero eso es tan general que bueno, realmente hay que estudiar que la botánica estudia cómo son las plantas, su forma y estructura, en su parte que es morfología, cómo funcionan, fisiología, inventariar, nombrar y clasificar las plantas de nuestro planeta, es la parte que se llama taxonomía, las relaciones evolutivas entre las plantas y su árbol genealógico, es la sistemática, la herencia y variación de las plantas, lo que ayuda a su mejor cultivo, genética vegetal. Y cómo se desarrolla en su entorno, pues ecología vegetal, y cómo se relaciona con otros seres vivos, y el uso de las plantas por diferentes culturas etnobotánicas. Tuvimos un gran etnobotánico, lamentablemente, Brígido Peguero. Peguero murió.
Y también está la paleobotánica que investiga los fósiles y trata de determinar cómo han evolucionado las plantas a través del tiempo. Estos son algunos, quizás me falta alguno de los componentes de lo que es la botánica. Y evidentemente todo ese conocimiento sirve para poder aprovechar la flora de manera sostenible. Y las aplicaciones están en agricultura, obviamente, en medicina, cosa importante. Hay publicaciones que hablan de 35 plantas con efecto médico, ¿m? Conservación, jardinería y paisajismo, cómo no, y la industria. Pues bienvenido, licenciado Mejía. Es un honor tenerlo aquí. Oímos la definición de botánica, pero esa es la definición de los libros. ¿Cómo lo define un botánico que ha echado su vida en esto? Primero, buenas noches a todos los que nos están escuchando, están participando en esta conferencia. Agradecer de manera muy especial al Centro Sociocultural Babeque por dar la oportunidad de yo estar con ustedes. Y Adolfo, sinceramente felicitarte porque este esfuerzo que vienes realizando desde hace tiempo es algo que tiene mucha importancia y yo pienso que hay que valorarlo en su justa dimensión. No todo el mundo está dedicado como tú a hacer ciencia, a enseñar vamos a decir, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las plantas, la taxonomía, la jardinería. Son aspectos que tienen y juegan una función importante desde el punto de vista de crear conciencia en la población. O sea, creo que tú haces honor Gracias. a tu querido abuelo, el doctor Rafael María Moscoso, el primer botánico en escribir un catálogo, una lista de las plantas de la isla española, todo un clásico en las consultas botánicas. Y yo creo que también el Centro Sociocultural Babeque está haciendo una función académica de mucha importancia que yo pienso que se equipara con algunas de las escuelas de ciencias naturales que están activando en este ambiente. O sea, yo lo felicito Gracias. y entro en materia. Gracias. Pienso que desde el punto de vista de esta conversación, Adolfo, si nosotros lográramos que dentro de los que nos están escuchando algún estudiante se inclina por la botánica, creo que hemos hecho un gran aporte. Porque las ciencias naturales, la botánica, la zoología, la veterinaria, la zoología, son carreras, como bien sabes tú, no tienen casi estudiantes, no motivan a que jóvenes puedan incursionar en esas carreras y puedan ser los relevos de nosotros que ya vamos de paso. O sea, yo creo que por eso esa función y esa, reitero, esta persistencia tuya y del Centro Sociocultural Babeque tiene una tremenda importancia. Y por ahí es que debemos realmente ir trillando el camino de ver cómo nosotros logramos los relevos en en todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales, porque no son atractivas. Ya los jóvenes lo que más se inclinan es por las computadoras, por carreras que se vislumbra que pueden obtener grandes beneficios, salarios adecuados para vivir una vida digna, que en el caso nuestro, como bien sabes tú, a veces no se logra esos objetivos. Entonces, hay que dedicarse por el amor, por la inclinación, por esos aspectos desde el punto de vista sentimental que ayudan a recrear el espíritu de las personas que aman la naturaleza. Y vamos a entrar de una vez en botánica,
que bien, yo pienso que es una definición clásica, la, la ciencia que se encarga de estudiar las plantas en todos los aspectos. Para mí, básicamente me iría por la botánica general, la botánica pura, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con la morfología, la fisiología, la composición, todo lo que tiene que ver con el vegetal. Y ya la aplicada, que es ya donde los profesionales, como los agrónomos, los forestales, los fisiólogos, ya hacen aplicaciones específicas sobre esos aspectos de- del conocimiento de las plantas. Sí, como bien eh, tú lo has listado, ya entra la botánica económica, la fisiología, la fitoquímica, las plantas medicinales, las plantas forestales, las plantas forrajeras, las plantas ornamentales. O sea que ya es tan diversa que ya uno puede incursionar en muchos de los aspectos. La fitología, o sea, todo lo que tiene que ver con la distribución de las plantas, la distribución geográfica de las plantas, el aspecto de la ecología y su relación de las plantas con el medio ambiente y con el hombre. Yo creo que son aspectos que están dominando el pensamiento y el quehacer de los científicos, vista la amenaza que tiene el planeta con el problema del cambio climático, el aumento de las temperaturas y las funciones que hacen los bosques, que desempeñan los bosques en los ecosistemas. Es decir, que yo creo que en esos aspectos podíamos quizás enfocar este primer diálogo, porque quizás podría ser uno de otros que pudiéramos continuar para ir llenando algunos espacios, algunos huecos que nos queden de esta conversación. Recientemente se describieron 5 especies nuevas de palma. Hay también un montón de, más de 12 aristoloquias nuevas. ¿En qué estado está la botánica en nuestro país? ¿Y por qué es importante? ¿De qué le sirve a la sociedad? Bueno, una de las cosas que te decía, lo del relevo, es que debemos insistir en la formación de botánicos. Nuestra flora es una de las floras más diversas del Caribe. Estamos dentro de un área compuesta por las Antillas que es mega diversa, es decir, que tiene una diversidad grandísima. Eh, es como le llaman los ecólogos, es un hot spot, o sea, una zona caliente donde hay una alta diversidad biológica y de entre ellos las plantas. Entonces, nosotros en el Caribe tenemos alrededor de 13.000 especies y de esas, unas 6.000 y tantas, casi 7.000, son plantas que crecen en la República Dominicana. Y de esas, cerca de 2.000 especies son endémicas, es decir, exclusivas. Endémica quiere decir que son propias de la República Dominicana, que para nosotros encontrarla o para cualquier botánico estudiarla, necesariamente tiene que venir acá. Entonces, esas plantas endémicas que han evolucionado por siglos en la República Dominicana, en sus ambientes exclusivos, tienen una importancia muy grande. Muchas de estas especies no han sido estudiadas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista médico. Entonces no sabemos, Adolfo, cuáles de esas plantas las tenemos para encontrar el principio activo que pueda dar al traste con enfermedades catastróficas como los diferentes tipos de cáncer. Y se han hecho, como bien usted planteaba, se han hecho estudios donde hay plantas endémicas nuestras que el principio activo tiene una capacidad de combatir a las células cancerosas casi en un 85%. Y eso es muy importante, pues han sido estudiadas por el Instituto del Cáncer y no han sido los estudios completados porque generalmente esos institutos siempre buscan
que el principio activo tenga un efecto 100% sobre las células cancerígenas. Entonces nosotros tenemos esos potenciales ahí y nosotros tenemos que cuidarlo. Por eso la lucha de todos los ambientalistas y gentes amantes de la conservación, de que debemos conservar esos eh, lugares donde hay especies endémicas porque no sabemos el potencial que tienen para la cura de enfermedades catastróficas en la humanidad. O sea, por eso es el celo que a veces dicen, pero qué románticos son los botánicos o los ecólogos. Pero ese es el principio que uno tiene, el principio de la precautoriedad, de que conservemos hasta tanto demostremos que esa especie puede ser útil o no para un aspecto de beneficio para la humanidad. Entonces la botánica, Adolfo, como bien te decía, tenemos muy pocos botánicos trabajando en todos estos aspectos y hay que influir, hay que motivar a que jóvenes incursionen en la botánica, a que se les den los incentivos para que podamos tener las personas el relevo y podamos nosotros tener eh, a los moscosos, varios moscosos, trabajando y descubriendo y estudiando los secretos de esta diversa flora que tiene nuestra isla. Bueno, puedo decirte que tenemos en el colegio, en el patio de secundaria Sí. Babeque, que es realmente la que está detrás de todo esto y a la que hay que agradecer. Yo soy empleado de ellos, profesor, manco con cacata, pero profesor. Y tenemos una Alvaradoa haitiense allá. Altiense, sí, Cuando yo le hablo de eso a los alumnos, suscita un interés. Inclusive alguno de fresco, yo dije que eso era muy amargo porque contiene una serie de alcaloides y otros principios activos. Ah, bueno, eso fue una invitación para que lo probaran y arrancaran una hoja. Bueno, no se dieron cuenta que era amargo y que no mató a nadie, por supuesto. Yo le dije, eso no sí, se hace. Usted no sabe qué reacción puede tener su cuerpo, pero suscita el interés. Me preocupa también mucho la fuga de cerebros. Ah, una gran botánica recién graduada se ha ido a trabajar a una institución prestigiosa de la Florida en vez de volver aquí. Eso me preocupa. Me preocupa. Y también me preocupa el hecho que en los últimos años hemos perdido a dos grandes botánicos. Brígido Peguero, director del Departamento de Botánica del Jardín Botánico, y perdimos también a Alberto Veloz. Alberto Veloz. O sea que esta charla tiene el trasfondo de que ojalá pueda capturar el interés y la motivación. Y debo decir que estos conocimientos hay que tomarlo con cuidado. Le arrancaron una rama al Alvarado de nosotros. Hubo una niña que dijo, mi mamá tiene leucemia. Yo sospecho que ella se llevó la rama. Me quedé callado porque imagínese usted. Bueno, ¿y Sí, a qué veces, falta por hacer? ¿Cuál es el estado nuestro? Ya vemos que estamos perdiendo cerebro, o por muerte natural o porque se le ofrece mejores condiciones y se va a otra institución. Tú sabes en quién yo estoy pensando, por supuesto, sí, 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 y ella se graduó ahora en su doctorado, ¿verdad? es doctorado. Muy, muy buena No, profesional. no, 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 un cerebro doloroso ese escape a una institución bastante prestigiosa, entiendo el Sarasota Fairchild, no, el Sarasota Botanical Garden, ¿verdad? Sí. Bueno, Bueno, siempre ha ocurrido esa fuga de cerebro y lo estamos viviendo en todos los conocimientos científicos. Los países desarrollados andan en busca de cerebro de todos estos países en vía de desarrollo
eh, personas muy buenas que el Estado Dominicano invierte sumas altas de dinero y entonces ya ellos se lo llevan con esa formación. Pero también ocurre que es que las instituciones nuestras ofrecen pocas condiciones Magros salarios. para pago de salarios, recursos para continuar con las investigaciones, eh, también el establecimiento de relaciones entre esas mismas universidades e instituciones que pudieran ser una coordinación, que si el profesional se queda allá, tenga la interacción con los nativos, con los que están ya en vía de formarse, y eso quizás ayudaría a que la fuga del cerebro y el impacto no sea tan fuerte. Porque es que cada vez que tenemos un estudiante nuestro que va a una universidad, hace su maestría, algunos continúan el doctorado, entonces se quedan, no vuelven. Entonces también es algo un poco doloroso. Yo lo digo por mi caso. Se me ofreció cuando estaba en la Universidad de Mayagüez, me, me hicieron oferta de que me podía quedar, pero ya uno tenía unos compromisos, unos vínculos institucionales muy fuertes, y el interés de seguir explorando y estudiando la flora dominicana, todo aquello, esas ofertas, pues no valieron la pena y uno tenía ya un compromiso de país. Las universidades tienen que motivar a que los estudiantes de primer año de ingreso pues, lo puedan atraer. Yo no sé si recuerdas, Adolfo, cuando nosotros fuimos a la universidad y tomamos las primeras materias, entre ellos la biología 11, el departamento de biología tenía una exposición muy bonita de cocodrilos, tenían las algas, tenían Sí. otros animales disecados, la profesora Idelisa Bonelli con todos los animales marinos. Entonces, eso le da a uno una motivación al ver todo esta estructura de colección de diferentes organismos, entonces uno se inclina. Pero ahora usted va a muchos de estos lugares y usted no ve nada, no hay una motivación. Y entonces, no es que los profesores ahora no estén motivados, pero hablar de un profesor marcano, de el profesor Sixto Inchausti, de hablar de Idelisa, de eh, de otras profesoras de biología que eran motivadoras, que motivaban al estudiante, que Milagrito. los ayudaba. Negrín, la profesora Negrín. Sí, O sea, cero. sincero, o sea, son estrellas, estrellas que siempre nosotros tenemos que recordarlo con mucho cariño y respeto porque sembraron una semilla que ha germinado. Ahora nos falta a nosotros ver cómo nosotros podemos sembrar las otras. A mi salida del Jardín Botánico como director primero del departamento y después del Jardín Botánico, yo dejé 6 botánicos formados que dieron continuidad, porque justamente yo siempre tenía, entre ellos Brígido, Alberto, Ricardo, Francis, a todos esos colegas, pues yo me motivé a que avanzaran, porque recuerda, Adolfo, cuando llegó el doctor Zanoni, un botánico que nos enseñó mucho, la revista Moscosoa, que se publica anualmente, todos los artículos eran de botánicos Belén extranjeros. y Donald. También Alain, Donald, que fueron las personas que también inspiraron con todos sus artículos, con todas sus investigaciones. Y eso nos motivó a nosotros a que debíamos crear un material nativo que pudiera ir sustituyéndolo. Eso por 10 o 15 años funcionó, pero ya hay que crear una otra generación para que continúe el relevo. Yo me mantengo un poco, ¿cómo te digo? No desesperanzado, pero sí
con mucho temor a que nosotros podamos tener un vacío por mucho tiempo de botánicos dominicanos. Y una pregunta que seguro está en la cabeza de mucha gente. Quiero que tú nos hables de las exploraciones botánicas, porque parecería que todavía hay cosas por hacer, especies por descubrir. Cuando tú describes 5 palmas nuevas, una cosa tan Obvias, evidente como una eh, palma, ¿eh? Que tú la ves. O sea, el problema de la palma es no verla, mientras sí, que una pequeña orquídea, un lepante, eso pasa por desapercibido, ¿eh? Una sí, hierba, pero por eso, sí, Adolfo, mira, eh, nosotros tenemos, como bien te decía, una riqueza florística muy grande. Y cuando decíamos que teníamos 1.800 especies endémicas, 1.200, perdón, se ha ido aumentando y en los últimos 20 años nosotros estamos cerca de las 2.000 especies. O sea que se ha ido creciendo porque, bien como dices, Las Palmas es un grupo de organismos tan obvios, tan fácil de ver, que muchas de ellas eran palmas no descritas y otras que habían estado con una identificación incorrecta. De esas 5 palmas, el botánico Henderson publicó hace un tiempo que solamente nosotros teníamos unas 12 especies de guanito, de cocotrina. Y cuando nosotros publicamos la cocotrina jimenesi, que crece el lago alrededor Enriquillo, por ahí. del lago Enriquillo, yo puse un comentario. No son 44 como se dice en otros lugares, pero son más de 12. Y esa expresión de muchos años se confirma con la descripción de esas 5 nuevas especies, porque fueron plantas que las habíamos colectado en todas esas exploraciones botánicas que habíamos hecho por más de 13 años en toda la geografía nacional, y ya conocíamos los lugares, las especies, y ese botánico, previo a 2 visitas que hizo, me llamó, nos reunimos y pude ponerle en la mesa del herbario del jardín botánico, le decía, esta es nueva, esta está mal identificada, pero es nueva, y le hice toda una descripción de todo eso. Lo que debo decirlo aquí público, que quizás no lo he dicho en otras oportunidades, de esas especies dieron nombres para varias personas y debimos haber sido, el botánico fue injusto en no dedicarle una de esas especies al doctor Tomás Zanoni, un hombre que en 13 años entregó prácticamente parte de su salud explorando toda la geografía de la isla, incluyendo prácticamente todo Haití, con muchas dificultades, corriendo peligro, hasta de muerte en algunos lugares, y no se le dedicara una palma. O sea que eso es, yo creo que no es justo. Y eso quizás después nosotros lo pudiéramos enmendar, porque es de justicia que los botánicos no buscan dinero, pero sí por lo menos alguna satisfacción personal. Y hay varias especies todavía, Adolfo, por describir en diferentes grupos, en la familia Generiaceae. En las cactáceas también tenemos especies nuevas por describir. Y eso son eh, elementos que tienen que trabajar. Posiblemente haya todavía algún cocotrina nuevo por describir también, Wow. y algunos por nuevas menciones, o sea, reportes nuevos para la isla. La botánica Cocotrinense es siempre, una palma, perdóname. Cocotrinense es una palma, un guanito, sí, un para guanito los que no están familiarizados con el con la término, perfecto. nomenclatura. Sí, y eso eso es así buscando, y hay el herbario. Nosotros teníamos un listado en un archivo aparte, en un gabinete, teníamos
una parte de esa planta que nosotros no habíamos identificado. Muchas después se fueron asignándole nombre porque con las revisiones de ejemplares colectados por aquel famoso botánico Eric Leonard Ekman, una gran colección porque recuerdas, Adolfo, que Ekman descubrió más de 1000 especies de nuestra flora en las exploraciones que hizo entre el año 28 y el año 1931, fecha de su fallecimiento. de su muerte. Lo, En lo mismo Santiago. hizo, sí, en Santiago, lo mismo hizo en Cuba, desde el año 14 hasta el año 18, pues tuvo una gran cantidad de especies nuevas, también como 1000 especies. O sea que eh, para los que no conocen mucho de Ekman, cuando vean esas calles que están designadas con su nombre, es porque ese señor descubrió más de 2000 especies en el Caribe, 1000 acá y 1000 en Cuba. O sea que un trabajo extraordinario. Y ese, hay un dicho de uno de los biógrafos de este botánico que dice, en busca de las plantas se le fue la vida. O sea, porque las exploraciones botánicas son duras, ahora son más fáciles porque se puede llegar en vehículos a muchos de los lugares, pero antes había que hacerlo a pie, en mulo o realmente subir las lomas haciendo un pequeño sendero para llegar a la cima. Porque generalmente las cimas de las montañas, como son un ambiente distinto, es como una isla, generalmente esos picos tienen especies muy exclusivas, especies endémicas, y por eso también la lucha de nosotros para que no se construyan antenas de televisión o antenas de comunicación en los picos de montaña sin antes hacer un estudio detallado de su flora, porque generalmente en esos picos hay, por las condiciones mismas que yo te digo, son especies muy especializadas, ambientes totalmente distintos donde evoluciona las especies y ahí se producen y hay especies nuevas que a veces se, se extinguen por falta de un estudio o por falta de una previsión. Hablando de exploraciones botánicas, usted ha sido uno de los grandes exploradores aquí, porque quien estaba al lado de Zanoni eras tú. Sí. ¿Cuál es una anécdota simpática? ¿Qué es lo más raro, lo más eh, absurdo o lo más gracioso, cualquiera de esas, que te ha pasado en una de esas exploraciones? Y también, por favor, descríbenos el proceso de salir a explorar y encontrar una especie nueva hasta que finalmente se publica y tiene un nombre. Bueno, comienzo hablando, hay muchas anécdotas, nosotros tenemos muchas anécdotas. Explorando los Haitises, Adolfo, estábamos en Cueva La Arena. Cueva La Arena es, ahí está la caseta de la Dirección Nacional de Parques. Uno entra por Sabana de la Mar y habíamos explorado toda esa zona y generalmente la Dirección de Parques nos daba acogida en sus casetas. Esa caseta tenía o debe tener dos pisos. Arriba estaban los dormitorios para los guardaparques y debajo donde se guardaban equipos. Era el espacio de guardar todas las herramientas. Nosotros generalmente llevábamos unas colchoneticas sencillas y nos dormíamos ahí, pero el calor era intenso, y la humedad también y los ejenes. Realmente uno pasaba prácticamente la mala noche después del cansancio de una jornada desde las 6 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde haciendo las colecciones y luego preparando ese material uno por uno de una manera que se pudieran hacer láminas de ellas, pues terminábamos tarde de la noche, generalmente las 10 de la noche igual. Cuando vamos a acostar, Adolfo, nos generalmente dormíamos todos en un mismo lugar. Viene
Era como las 2 de la mañana y despierto con la mordida de un ratón en uno de los dedos anulares. Me mordió y me aló y estaba la sangre al pecho. Entonces, como decíamos nosotros, eh, teníamos un botiquín, lo que hicimos es que andábamos con limón, me puse limón con sal y me amarré el dedo. Cuando estoy cogiendo el sueño, siento que pensaba que estaba lloviendo, pienso que me está cayendo agua en todo el cuerpo y cuando despierto, Adolfo, era un guardaparque que estaba orinando una lata allá arriba y se derramó. Esa fue una noche para mí bastante difícil. Perdonen, pero hay Ot- una pregunta aquí, que ¿qué ha sido de Zanoni? Dígame de que el doctor Zanoni está bien. Yo tuve la oportunidad de visitarlo hace mes y medio. Compartí un día con él. Él tenía problemas en las rodillas, problemas motores. Le hicieron 2 cirugías y está caminando bastante bien. Eh, en la revista pasada del Jardín Botánico, pues Zanoni y Francis Jiménez eh, describieron un género nuevo para el Caribe, el género Quatrecia. Es una planta de la familia del tomate, de la berenjena, y un género nuevo para el Caribe y una especie nueva para la República Dominicana. Un género que solamente estaba Centroamérica y Suramérica y no pasaba al Caribe. Eso fue un gran descubrimiento que se hizo hace un tiempo, pero que con los estudios botánicos pudimos determinar que se trataba de un género nuevo. Es decir, que un descubrimiento de mucha valía y la descripción fue hecha por el doctor Zanoni. ¿Y Siempre tiene algún, muy pendiente del destino, podríamos decir, de esas colecciones del Jardín Botánico y siempre pensando en hacer colaboraciones. eh, y tiene algún valor potencial la planta? O sea, Eso son, vamos, esa, una especie no tiene que tener un uso para el hombre, pero habría, siendo solanáceas, son ricas en muchos alcaloides sí, la y solanina, principios activos. sí, esas son de las cosas que le decía Adolfo, como son plantas que no son muy abundantes, que crecen en, en ambientes muy exclusivos. Queda ahora a la fitoquímica hacer los estudios para ver qué potencial tenemos. Las flores son unas flores violetas, un poquito más grandes que las del ají, o sea que son bastante vistosas, pero las hojas también son dimórficas, o sea, tienen diferentes formas y es una planta que pudiéramos ver en el futuro, es hacer los estudios y ver de qué tenemos en eh, qué secreto tiene esa planta para nosotros. Me encanta eso de secreto. Y Mm, ahí está el trabajo de descubrirlo. exacto. Una, Ya para completar la pregunta, Adolfo, uno busca, en el caso de nosotros, dándole seguimiento al trabajo que hizo el profesor Moscoso, que hizo Marcano, y lo que hizo el doctor Alenio Yer, un colector de primera que también descubrió cientos de especies. Se continuaron los trabajos y como bien decías, mucha gente pensaba que después de la salida de Alén no se iban a encontrar nuevas especies y no ha sido así. Nosotros caminamos, como bien decías en la introducción, la isla entera, colectamos unos 45.000 números y de cada número se hacen 4 o 5 duplicados. Es decir, que estamos hablando más de 250.000 ejemplares. El juego principal está depositado en nuestro jardín botánico y otros están en diferentes botánicos del planeta, donde hay especialistas de algunos grupos de plantas que solicitan intercambio y hay un intercambio permanente con esos jardines botánicos.
Entonces, cuando uno, ya la experiencia, uno le dice, cuando conseguimos una planta, decimos, bueno, esta planta está en la familia de los tomates, la solanácea, por ejemplo. Entonces buscamos en esa familia, en el herbario y en las floras del Caribe, primero la dominicana, después en las floras del Caribe, a ver si hay una planta que la descripción encaje con la que nosotros tenemos. Entonces, cuando vemos que hay diferencias marcadas que no coinciden con las plantas ya previamente estudiadas, decimos, bueno, esta planta no estaba aquí en la isla, pero no está en Cuba, no está en Puerto Rico, no está en Jamaica. Entonces ya uno comienza a darle seguimiento a las otras, a los otros países donde pueden haber plantas similares. Y entonces uno ya puede irla descartando y finalmente, cuando uno determina que es una especie nueva, entonces se hace una descripción que debe ser en latín, porque la botánica es todo latín, porque era un lenguaje, era un idioma muerto. Ya no, ya se ha ido cambiando. Los congresos botánicos han dicho, bueno, ya se puede describir una planta en cualquier idioma, pero generalmente se hace una pequeña descripción, aunque sea un párrafo en latín, para cumplir con aquella norma vieja. Entonces se hace una descripción en español y también hacemos una en inglés para que tenga un mayor alcance, un mayor rango de los botánicos que no saben español, que puedan verla. Entonces tiene que estar publicada en una revista científica reconocida, ¿La puedo tanto publicar en nacional. Facebook? No, tú la puedes publicar en Facebook, pero no va a tener validez. Tiene que estar sentada en una revista científica obligatoriamente para que el, se pueda en todos los centros de registro botánico te le puedan dar validez. Pero además, Adolfo, tiene que haber un ejemplar tipo. El tipo es la planta que uno, la que se usa para la descripción, el ejemplar prototipo que podríamos decir que se usa para esa descripción. Y esa planta, ese ejemplar tiene que quedar marcado en un gabinete especial y depositado en el Jardín Botánico Nacional. Y los duplicados pues ya se pueden intercambiar con otros jardines botánicos. Es una propiedad eh, patrimonial del país, los ejemplares tipos. Hacer lo contrario se está haciendo en contra de los intereses de la República Dominicana. Hay que exigirle a cada botánico que hace una descripción. Lo primero que hay que decirle, el ejemplar tipo es propiedad de la República Dominicana y debe estar depositado en un centro que lo cuide, como sería el herbario nacional que está eh, enclavado en el jardín botánico. O sea, esas son rasgos generales, más o menos lo que uno sigue para la, la descripción de una planta. Para asignarle el nombre, se usa un sistema binomial que fue creado por Carlos Linneo en los años de 1750, algo así, donde las plantas tienen dos nombres. El primero es genérico, el del género, y el otro es el específico de la especie. Por ejemplo, la caoba tiene dos nombres, Suetenia, que es el género, ¿verdad? Y Mahagoni, la especie. Con ese nombre se conoce esa especie a nivel mundial. No, el nombre común nos sirve a nosotros como referencia, la caoba, caoba dominicana, caoba, pero cuando se va a nivel de literatura mundial, tiene que estar acompañado de ese nombre binomial, de ese nombre latino, de ese nombre técnico, que es el que identifica a la especie y es el lenguaje universal de los botánicos. ¿Cuál es tu planta endémica favorita y por qué? Mira, Adolfo, la flor de Bayahibe fue un trabajo que cuando yo estaba en la dirección del Departamento de Botánica, quisimos encontrar una planta que tuviera unas flores bonitas y que fuera Endémica. fácilmente cultivable.
donde nosotros hicimos una encuesta y mucha gente propuso a la Magnolia domigensis, ese ébano verde de flores blancas preciosa, una especie endémica, un árbol emblemático. Yo me inclinaba también por él, pero yo le decía, si es una flor nacional, tiene que ser una especie que pueda ser fácilmente cultivable y que la gente la pueda ver, que la gente la pueda tocar. La Magnolia dominicana, para uno ver la flor, tiene que irse bien lejos y es difícil a veces en los ambientes donde este emblemático árbol crece. Entonces, yo como botánico, mira, yo te debo decir que me encantan las palmas y me encantan las magnolias y como bien ya tenemos la rosa de Valladolid como una especie emblemática que se está cultivando en varios lugares y es una especie muy nuestra, muy caribeña y por eso me inclino, como te decía, entre la rosa de Valladolid y la flor de la magnolia. Muy bella esa flor, yo la he Sí. visto, hasta huele, Exacto. Pero olorosa. las fucsias también, Adolfo, las fucsias son extremadamente bellas. Nada más hay Eh, dos. Bueno, hay dos, la trifila pinchaime y y la trifila. Y recuérdate que eh, Charles Plumier, en cuando vino en el 1660 y tanto a Haití, colectó semillas de esa planta, la llevó y se cultivó y de esas se han hecho cientos de híbridos. cientos O de sea híbridos. que es un recurso fitogenético nuestro que debíamos estar pidiendo un poco de a todos esos horticultores que han ganado tanto dinero en base a un material genético de la República Dominicana, debíamos estar pidiéndole un poco de recursos en base a ese descubrimiento que se hizo en aquella vez. Bueno, y las begonias se descubrieron aquí también, Plumier. También tenemos begonias muy bonitas, eh, plantas de jardines, solo que necesitan de mucha humedad y el clima un poquito húmedo y de temperatura un poco Fresco. fresca. Hay una preguntita por aquí que dice, ¿cuáles, cuáles son las familias de plantas de mucha importancia que solo hay en América? Dice, las bromelias, los cactus, hay otros. Sí, las palmas también, o sea, aunque no son exclusivas de América, pero eh, vamos a ver el cacao. América es el eh, continente que tiene más palmas. Claro, mire, el cacao, la piña, el tabaco, la papa, son plantas Tomate. emblemáticas que han tenido una influencia en la economía, en la botánica económica mundial. O sea, la Irlanda, cuando se produjo esta enfermedad del tizón que quemó todas La las plantación de papa. papas, la plantación de papas se creó una hambruna. Pero la papa no es de Irlanda, la planta es de los Andes. Y ahí hay una cantidad de variedad de plantas silvestres. Tenemos, por ejemplo, el maíz, por ejemplo, todavía en México tenemos este maíz, el sea perenni o diplo perenni, o sea, una plantita silvestre que te produce 8 y 10 mazorquitas pequeñas. Es la planta que se utiliza para cuando las variedades cultivadas pierden la efectividad, eh, se va a ese recurso a buscar los genes que pueden fortalecer y volver a buscar la producción de maíz para volver a tener variedades resistentes, porque ustedes bien saben que el maíz en México, si no hay maíz, hay una crisis de hambruna. Y O sea que realmente, y eso es de una planta también, por eso como le decíamos nosotros, la importancia de conservar esas especies en su nicho, porque son las que, aunque la tecnología ya ha avanzado bastante y se pueden ya de una forma de laboratorio obtener algunos compuestos, pero las plantas que están en el ambiente, yo creo que son las primeras que pueden hacer ese trabajo. La persona que hizo la pregunta dice que se refería a familias y también le pregunta, Ah, bueno, entonces ¿solanáceas podríamos, son solo americanas y si la, las solanáceas las, son la solo solanácea,
Eh, eso es, Pasiflora creo es un l- género exclusivo, una familia sí, exclusiva de... las esterculiáceas donde está el cacao, las gramíneas donde está el maíz, eh, las bromelias ya como conjunto, donde está la piña. Es decir, que tenemos plantas bastante representativas y emblemáticas. ¿Alguna No pregunta sé más, si, Cristina? sí, Preguntó si las solanáceas, como yo no estoy muy versada, sí, ¿verdad? No sé si ya sí. las mencionaron, las solanáceas. Sí, la solanácea de la papa, Ah, del ají, esos son elementos que han transformado la culinaria a nivel global. El tomate es interesantísimo. También Nativo de los Andes, de los fue Andes, eso domesticado en México. en México. O Y, sea, y las variedades de tabaco, que tú sabes, ya el tabaco es un mercado mundial que lamentablemente ya hay una corriente para dis- eh, disuadir a la gente que no fume, pero es una planta también de las montañas andinas. pero para continuar con el tomate, está la historia interesante que en Europa nadie se quería comer el tomate porque eh, Solana, una de las plantas europeas más venenosas, el nightshade, un solanum, lamentablemente no me sé el nombre en español, el nightshade es sumamente venenosa y los botánicos dijeron, espérate, esta es la misma familia, cuidado con esto. Pero los marineros se habían dado cuenta que aquí se lo comían, en América se comía el tomate y nadie se moría. Entonces se moría. Así que cuando un marinero le faltó cuarto para darse la borrachera porque había regresado a su puerto, Sí, dijo que si le daban X cantidad de dinero, no sé, él se iba a comer un tomate. Como no hay nada más morboso que un borracho, cogieron y todo el mundo sacó el dinero y el hombre se agarró y se comió 3 o 4 tomates y se quedó igualito y continuó con su borrachera. Usó ese conocimiento para sacarle dinero. Cuando eso no, sucedió, y si el tomate está verde, sí, no se recomienda, porque tiene no se la recomienda. Aunque solanina y cuando lo también, pero, fríen, y la papa también, a veces las papas, tiene una cosa verde, sí. como es un tubérculo, hace funciones clorofílicas y se pone verde. Y también si la papa, están en el suelo, a veces la erosión las pone al descubierto, también se pone, toman el color verde, toman verde, no es bueno consumirla. Sí. ¿consumir el pedazo de papa o consumir la papa No, completa? el pedazo, porque la otra parte todavía no ha llegado la solanina. Ya, hay una participación aquí que dice que él Se fue el audio. Se fue el audio, sí. No tenemos audio, Cecil. Tuyo. ahora Sí, Ahora. dice sí. esta persona que tiene una profunda preocupación como catedrático. Imparte Ajá, docencia a estudiantes de agronomía en la Universidad UCATESI y vienen ajá, estudiantes de Dajabón, los cuales son correcto. agrónomos y ellos me han expresado que sacaron la botánica del pensum. Imagínese. Imagínese el Eh, doctor. un, Agrónomos agro- y un botánica. Un agrónomo agrónomo sin botánica. que no conozca la botánica es un problema medular, porque en la botánica se le va a enseñar lo que son las diferentes partes de la planta, las funciones que hace cada una de las partes. Cuando le den fitopatología o le den todo el aspecto del manejo de cultivo, cómo va a ir a manejar cuando le hablen de hoja o le hablen de flor o le hablen de yemas, no va a entender las cosas. Eso es fundamental.
Y hay que ser tengo una experiencia de unos estudiantes de agronomía que fueron a la zona alta de Ocoa, donde se producía mucha papa, y el profesor estaba explicando todo lo que es el proceso de producción de las papas, la fisiología. Le enseñó la flor de la papa y uno de los estudiantes de agronomía es aceptable porque todavía no, estaba por mitad de carrera. Dije, profesor, ¿y las papas dónde están? O sea, le preguntaba porque creía que la flor, ahí iba a estar la papa. Y la papa es un tubérculo. Bueno, ¿Ah? Entonces, es por eso que tiene que conocer de botánica y tiene que conocer de todas las estructuras fisiológicas y la fisiología de la planta. sí, sí, indiscutiblemente que yo pienso que si quitaron la botánica del pensum, no es porque no piensen que no, no es prescindible, sino que simplemente no tienen un profesor. Yo pienso Puesto que sí. peso Moriqueta que no hay un profesor que dé Totalmente, la totalmente, clase, quítala. ajá, totalmente de acuerdo, pero debían llenarlo ese espacio con algunos seminarios, porque en realidad un agrónomo que no imparta botánica y que no imparta entomología, el estudio de los insectos, sale con una deficiencia muy marcada. La profesora Venecia Álvarez hace una pregunta muy interesante, muy en los nuevos tiempos. ¿Qué usted cree de la identificación vía Internet y el papel que juega el Internet en difundir el conocimiento botánico? No, no, fundamental, profesora, saludo, mi admiración por usted. Y me alegra que esté con nosotros. La profesora Venecia es de las biólogas marinas eh, que han hecho carrera en este país y que son un ejemplo a las que nosotros siempre le profesamos respeto. En la inter- Gracias, en la in- Misiones. Profesora, en la internet hay de todo. Hay identificaciones correctas, muchas de ellas ya actualizadas. Entonces, lo que debe manejarse correctamente es el nombre científico para uno llegar a buscar la información que uno necesita. Porque muchas personas buscan un nombre común y el nombre común, como bien usted sabe, no nos da la ubicación correcta de la especie que buscamos. Hay que generalmente manejar el nombre científico para buscar la información. Y como bien le digo, hay informaciones muy valiosas, correctísimas, pero hay otras que no son eh, tan exactas y entonces el estudiante, el profesional, tiene que aprender a discernir entre las informaciones que son confiables y las que son un poco dudosas. Bueno, Generalmente es buena las informaciones que tienen las citas bibliográficas. Eso es muy importante porque eso nos permite a nosotros ir a brevar en las fuentes primarias y ahí nosotros podemos también asegurarnos de si la información que está colgada en la red es realmente la adecuada. es interesante que hay ahora aplicaciones que te identifican la planta, Sí, pero hay que tomarlo con pinzas. Resulta que yo estuve dando un curso de paisajismo sostenible, jardinería, unos reportes en una cadena hotelera de aquí. Entonces ellos muy orgullosos me dijeron, tenemos la lista de plantas de las que hay en el jardín. Y después que yo vi la lista, yo digo yo, ¿con qué aplicación fue que identificaron eso? Y ellos se miraron y ¿cómo usted sabe eso? Bueno, por los errores que hay aquí, por los errores que hay aquí. O sea, claro, son matas que sí, que se parecen, pero esa crece en clima templado y la que tenemos aquí en tropical. Entonces, exacto. que la hoja se parezca. Ahora, hay que decir que esos programas
cada vez van mejorando más. Claro, claro, Y claro. la capacidad de reconocer, porque es la misma tecnología, el reconocimiento de cara, reconocimiento de foto, pues se va mejorando. Me gustan. Indudablemente, indudablemente. Por suerte, porque eso ayuda a que el estudiante pueda buscar informaciones, porque la información botánica, las publicaciones no son tantas, ya son viejas, y entonces estas son más actualizadas, yo creo que vale la pena. Dice la profesora Venecia, si el hecho de esa nueva tecnología no es la causa de que hayan quitado la botánica. Yo pienso que jamás. Lo que pasa, apuesto a que no tienen el profesor. Para mí, yo coincido totalmente con usted, Adolfo, totalmente. Hablando de identificación, háblanos de los cambios de nombre Ay, en la botánica. Por ejemplo, ya nuestra Perezquia quisqueyana, tan lindo que suena, tiene otro nombre, que Leeuwenbe- Leeuwen- Abrega Leeuwenbergia, Laurenbergiana, Leeuwenbergia, Leeuwenbergia. Leeuwen- Le- Le- Leuenbergia. sí, Leeuwenberg. Trabajoso de pronunciar cuando Peresquia es tan bonito. Peresquia quisqueyana es un nombre eufónico. ¿Por qué esos cambios? Bueno, Siempre me tengo que recordar a Anabel de Dot, que peleaba muchísimo. Anabel era la esposa del señor Donald Dot, él estudiaba orquídea. Ella estaba interesada en aves, era observadora de aves y autora. Y cuando ella se quejaba amargamente porque cuando se aprendió el nombre Warsiwisiela flaviliformes, se lo cambiaron a Cocleantes flaviliformes. Y ella decía, no, pero ¿y qué te abuso? ¿Qué te abuso? ¿Tú sabes lo que yo tuve que enredarme en mi lengua para aprenderme ese fuñido nombre y ahora me lo cambian? Y yo, bueno, pensé yo, suerte que está, la pobre ya falleció porque volvió a cambiarse el nombre. los cambios de nombre ahora son mucho más frecuentes, porque hay muchos botánicos que ya lo que no solamente no se llevan un poquito de la morfología, sino que ya están a nivel molecular. Los estudios moleculares, el estudio del ADN, entonces ya los patrones se te van ya cambiando familias, cambiando especies, fundiendo una con otra. Y yo te digo que es difícil ya adaptarse. Hay que hacer un gran esfuerzo para actualizar la cantidad de nombres que se han cambiado. Entonces, Bueno, cuando tú ves que la ceiba la llevan a la familia malvácea, que se parece, la flor es muy parecida, pero tú nunca asociarías una cayena, ¿verdad? Una sangre Cristo con una ceiba. Entonces ya la ponen dentro de la familia, aunque le ponen en la subfamilia bombacoide. O sea, ya hay que hacer un trabajo muy fuerte. Yo con la peresquia, yo le digo a los botánicos, sigan llamándole peresquia quisqueyana, porque ese Leuenberg es un alemán que hizo un estudio de todo el grupo de las peresquias. Él fue el que reportó unas 16 especies para el área del Caribe. Hizo el estudio y parece que los botánicos le hicieron ese estudio genético y le cambiaron el género de Peresquia por Leuenbergia. Yo le estaba planteando que dejáramos eso hasta ver cómo un botánico nuestro joven hacía un estudio del género, porque para mí las Peresquias del Caribe podían quedarse en ese grupo, o por lo menos las Peresquias de la Española podían quedarse dentro del grupo de Peresquia y no encajar en los Leuenberg. Pero son trabajos genéticos que hay que hacerlo y hay que ver cuando uno lo pone en las comparaciones, ver dónde hay más coincidencia y dónde hay más divergencia. O sea que en ese mira, sentido, eh, pero cuando usted busca el nombre, usted puede utilizar el nombre viejo
y poner el otro como sinónimo, o poner el nombre propuesto nuevo y ponerle el viejo como sinónimo, de manera que haya una comprensión en el público, en los estudiantes, de que ese nombre, aún viejo, pues es válido desde el punto de vista de la identificación de la Histórico. planta. Sí, Bueno, el mundo de la horticultura ornamental está boca para arriba. Ahora, por ejemplo, lo que era Sansevieria, Dracena. Hay Dracena. todo un grupo de plantas, ¿eh? Pleomele, Sansevieria, que fueron pasados al género Dracena. Por Sí, suerte, Dracena es fácil y ya lo conocíamos. lo conocíamos, Pero uno correcto. de los cambios que afecta a una planta nativa que todo el mundo ha visto, el marilope, que es esta flor amarilla que abre durante la primera parte del día, Sí, de Turnera ulmifolia, ulmifolia, sí, ha sí, pasado de Turneracia, la familia, a Passifloracia. la pasifloracia. Por eso es que te digo Y que uno a veces, choca porque las pasiflora como que tienen una estructura tan reconocible, como tan única. la paracorola es diferente. Yo no he visto Sí, que la sí. turnera lo tiene. Habría que ver qué elementos, cuáles son los cromosomas o las cosas que lo asocian Un estudio a la fitoquímico, pasiflora. Sí. O sea, un qué es estudio lo que, fitoquímico. sí, obligatoriamente, Sí, y el mundo de las orquídeas también se puso pata para arriba pata para arriba. con los cambios. Lo que antes era Lelia, ahora es Catleya. Lo que antes era Catleya, ahora es Guariante. Igual. Lo que antes era Sofroniti, ahora es Catleya o es la Elia. Eh, Sí, la, hay toda una corriente de cambio. Urban tenía, era bien conservador con los nombres, porque, pues, pero estamos en aquella época, ¿no? Eh, y muchos de los cambios que ocurrían en aquella vez volvían a Urban. Pero ahora, ya vuelvo y repito, los estudios genéticos van colocando especies que a veces uno las veía tan disímiles, que las ponen en un lugar. Yo tengo mis temores, Adolfo, porque muchas de las especies, a veces hay ecotipos, plantas que van en un proceso de evolución y a veces como que la frizamos. Y eso, desde el punto de vista de la biogeografía y de la genética y de la evolución, a veces como que eso hay que entender muchas de estas plantas que tú las llevas a veces a su especie en vez de ser una especie válida. O sea que por eso hay que esperar el desarrollo de estos años, a ver dónde paramos para hacer una recomposición nueva de todo lo que es la lista de plantas, la taxonomía, las familias, los géneros y las especies. lo que pasa es que eso al aficionado, y principalmente en el mundo de la horticultura, trae mucha confusión Sí, claro. y, Y hasta frustración, y porque frustraciones. ya El, la persona que es aficionado conoce los nombres, se vincula, y cuando le hacen esos cambios, es un poco traumático. Por eso yo siempre le aconsejo, sigan usando el nombre viejo eh, como, eh, como la parte informativa, la que usted conoce, y le pone el otro al lado, y entonces ya sí usted se asocia y sabe cuál especie se trata con el cambio del nombre. Porque generalmente a veces te cambian el género o a veces te cambia la especie. sí, realmente trae confusiones, pero resulta que el nombre científico ahora tiene un valor agregado que se lo puso el Internet, Sí, y es que ahora mismo el nombre científico es la llave a la información, claro, claro que porque sí. con un smartphone que tiene todo el mundo, un celular inteligente, tú tecleas un nombre científico y aparece muchísima información. Sí, Cuando correcto. Es muy yo correcto. Es muy comencé a dar correcto. la clase de diseño de jardines, que doy una sección en los nombres, yo Correcto. usaba como ejemplo Busunuco. Pedía como un ejercicio, se buscara Sí. en internet Busunuco y aparecían 15 entradas.
correcto, Poníamos Amelia Patents y aparecían 25.000. exactamente. Porque es que el Pero el nombre, Internet fue corrigiendo eso. Ahora tú pones Busunuco y aparecen muchas cosas. O sea que parece que o Google aprende o hay más información que se está usando el nombre Busunuco. y lo están Ese nombre, actualizando y se actualizan también. sí, Sí. obviamente, pero ese Y nombre como, es perjudicial. y como hay mucha información fluyendo en botánica, artículos, se van haciendo acopios y entonces la internet se va enriqueciendo. Y es Pero importante, mira, hace un par de días un joven me envió una flor o varias flores, una foto de la rosa imperial, que es el Cocospermo vitifolio, que es sí, el sí, 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 Cocospermaceae, que sí. Y esa flor entonces, grande, amarilla, que exacto, es un árbol con un tronco muy exacto, grueso. Estoy muy bien. tratando de escribirlo para que la gente lo ubique Sí, que y pierde las hojas y se queda pierde con la las flor. hojas, sí. Pero entonces él me dice, mira, esta es rosa imperial, pero cuando tú buscas rosa imperial, es una rosa de verdad, una Es una rosa rosácea. de verdad, sí. Entonces yo ahí esos dos nombres, entonces yo le envié el nombre científico. Busca en base a este nombre y tú vas a encontrar información y justamente ahí él obtuvo la información que quería. No, el nombre científico pasó de ser algo que usaban los pretenciosos, o si tú usabas el Exacto. nombre científico te miraban mal, ya tú estás privando, un bribón, Sí, pretencioso, a ser ahora mismo la llave de la información. Ahora obligatoriamente, queremos tener el nombre científico que es porque obligado, no, nos va a dar. Y los trabajos, por ejemplo, de paisajismo exigen un nombre científico, porque el común correcto. puede ser cualquier cosa. No, y tú sabes que en el paisajismo con el nombre científico te va a dar las características de la planta, te puede dar la ecología de la planta, las exigencias, que aunque a veces esa información no está, pero te ayuda cuando le dicen de qué ambiente viene, qué tipo de suelo, su pH, las composiciones, y eso ayuda bastante al paisajista, que a veces, Por pues, el supuesto. caso tuyo y de Saglur son distintos, ustedes conocen bastante bien de la ecología de las plantas, ya ustedes tienen vastos conocimientos, son biólogos, ya pasaron por las manos de Marcano, de Cicero, pero hay una cantidad de paisajistas que son arquitectos que tienen que asociarse y deben pedir información sobre las características y las exigencias de la planta, el fuste, el desarrollo, cómo el sistema radicular pudiera afectar los cables, los soterrados, las tuberías, los desagües, las cloacas. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta estas cosas. El, Yo puse de el, ejemplo, yendo, como estamos hablando de algunos detalles, el Tabebuya berteri, que sembró en la Winston Churchill, cerca de la funeraria Blandino. Fíjese cómo esos están, pero en la Isabel la Católica, los que están arborizando, tomaron esa planta de modelo y eso es espectacular. O sea, una planta de porte bajo, de un follaje bello, siempre tiene flores, no suelta hojas, casi no tira basura, un sistema de radicular bastante limitado, la altura no te pega a los cables, o sea, esos elementos así que son tan exitosos, ¿no? Hay que replicarlo y la flora nuestra tiene muchos elementos de esa característica que pueden ser usados en diferentes ambientes. bueno, el paisajismo es función y sensación. Y Sí, para tú poder diseñar y usar de manera correcta una planta, tú necesitas toda esa información que tú has citado, sí. realmente. Y entiendo que Bacteria era endémica y ahora no. No, todavía se considera endémica. Esa es otra de las plantas, Adolfo, que hay que hacer un estudio porque creo que hay muchos híbridos. Esa planta hibridizado y entonces cuando tú ves todo lo que es el follaje, tú a veces ves con hojas pequeñas, con hojas más grandes. Pero además, Adolfo, a veces uno tú encuentra bajo el nombre de Berteri
plantas creciendo en un bosque de transición, en un bosque semiárido, pero entonces tú la encuentras en la montaña. La Entonces, Jarabacoa, camino a Jarabacoa, hay mucho. hay que buscar, esos son de Pero las es el cosas. suelo, ¿cómo se llama esto? El Serpentinos, laterítico. lateríticos, exactamente, No, no, zonas, perdón. No, son lo que está en Sierra Prieta, exacto, son la serpentina, la parte serpentina. Donde hay sí, serpentina hay esa especie. exactamente. Entonces, esos son de las cosas que hay que observar para uno ver qué especie es, si en realidad genéticamente hacer un estudio de todas esas variedades y ver cómo encaja una y cuando viene a ver también tenemos una especie que no está descrita de ese grupo. Tenemos Es una pregunta interesante lo que aquí, pasó con... Adelante, Cecilia. una preguntita que dice, ¿qué hay de la teoría de que los cactus se originan en las islas del Caribe y posiblemente en la isla de Santo Domingo? No, el cactus es una familia americana, totalmente de América, desde México hasta Argentina. El único cactus que hay en el mundo fuera de América En África. es el Risa libacífera que está también en África. Después todo se originará. Nosotros como isla caribeña tenemos unas 30 y pico de especies distintas de cactáceas, que todavía hay unos melocactus que se están estudiando. ¿Alguna pregunta más? Sí. No, lo que hay es un saludo que después se lo puede ver al final cuando miren el chat. Hay que mirarlo antes de que tú lo apagues. No, pues dice, saludos desde Itesmarena. Eso lo dice Franklin Ferreras. Y dice, excelente Oh, conferencia. ok. Itesmarena. Ok, María. ¿Dónde está eso, Franklin? Itesmarena. Bueno, Creo, Ese, perdón, decía Adolfo, ese es el Instituto Técnico Superior Medio Ambiente y Recursos Naturales, que está en Jarabacoa. Esa en era Jarabacoa, la antigua Escuela Nacional Forestal. forestal, correcto, correcto. también mira, Ahora, hay una persona que pregunta si no podemos hacer un conversatorio sobre bosques. Claro, podíamos trabajarlo y hay muchos especialistas en el país sobre bosques que tienen las estadísticas, tienen la cobertura real que tiene la isla de los bosques, la calidad. Y yo creo que sí, yo creo que estos temas podían abordarse porque arrojan mucha luz. Como bien decíamos nosotros, los bosques juegan una función de primer orden en la conservación de las cuencas hidrográficas, en la conservación del agua. eh, Secuestro de son carbono, purificación del exactamente. aire, eh, captar la lluvia. la lluvia, son las fuerzas, lo que se antepone a las fuerzas de los huracanes. eh, El Fuentes valor de es inmenso. madera, el valor es inmenso. Yo pienso que sí, que Adolfo, eso es un tema que Sí, podía no, abordar. ya yo lo tengo en cuenta. Tengo muchísimos temas para este La año. profesora Venecia está haciendo, Levantando sin la mano. mal, Levantó la mano. si mal no recuerdo, tiene algo sobre la legislación mundial de los bosques, algo así. Un trabajo de mucho tiempo que yo creo que ella puede aportar bastante. Eso también puede ser Adelante, otro tema, profesora. el bosque y Sí, las legislaciones. sí, sí fui yo que hice la pregunta, Ah, porque realmente, realmente hemos hablado y ahí seguimos hablando de la planta como, bueno, como individuo, pero sí, cuando se juntan y cuando forman un ecosistema que es el bosque, para mí, o sea, tiene tal vez mucho más importancia, porque, bueno, desde el punto de vista no solamente botánico, sino desde el punto de vista comercial. Y me preocupa muchísimo, como acaba de decir Mircea, yo hace mucho tiempo que estoy revisando lo que es la legislación nacional con relación a los bosques y haciendo un símil, o no un símil, sino evaluando
la relación entre nuestra legislación y los acuerdos internacionales de los cuales nosotros somos parte en materia de bosque. Y lamentablemente, y a eso se suma la preocupación de ustedes y la mía también, de que las universidades y de que los estudiantes tienen poco interés por la parte de la botánica, digamos, los intereses económicos que estamos viendo desde 1992, de la reunión de Río de Janeiro, en la que se propuso un acuerdo internacional para la protección de los bosques. Estamos en el 2025, 30 y pico de años, y la comunidad, no la comunidad internacional, el mundo no se ha puesto de acuerdo para proteger los bosques. Se salieron tres convenciones de esa reunión de Río: cambio climático, biodiversidad y la de bosque. Y cambio climático y biodiversidad, no hubo problema para convertirla en convenciones que se protege el tema de la biodiversidad a nivel mundial. Pero los bosques no se ha puesto de acuerdo la gente. No es que no se ha puesto de acuerdo, es que los intereses que mueven el tema de los bosques es demasiado grande. Son Entonces, fuertes. exactamente, a eso se suma lo que ustedes acaban de decir, el poco interés que o tienen los estudiantes o tienen, no sé si los países, con promover las investigaciones científicas con relación a las plantas y a la botánica. Pero yo creo que debemos seguirlo promoviendo, debemos seguir diciendo cuál es la situación y que la gente conozca la situación de los bosques, conozca la situación de la botánica, en términos de que no vamos a conocer lo que tenemos, etcétera, etcétera, para, o sea, no quedarnos callados realmente, como ustedes dicen, promoverlo no solamente en las universidades, sino en las escuelas, desde la primaria, en todas las escuelas y todos los medios que puedan mover la importancia de las plantas y de los bosques. Gracias. Profesora, Ahí tiene vamos a Adolfo. aceptar. Ahí tiene un tema, Adolfo, con la profesora No, no, Venecia. no, eso voy a decir. Yo acepto su idea, me parece genial, me voy a encargar de hacer la realidad y quiero comprometerle a usted de que entonces un tipo de bosque es el manglar, porque Correcto. no. Sí, sí, claro. Es un bosque y como no puedo pensar en el mejor especialista que usted para este tema, comprometerle a que usted es uno de los panelistas, porque Sí, eso habría que hacerle un panel mejor. sí, sí, yo pienso que sí, pero la idea mía es que no sea una sola persona con el tema de bosques, porque pueden Exacto, hablar un alguien que panel. sepa de los diferentes tipos de bosques que tenemos, cuál es la situación de los bosques que tenemos, hablamos de bosque nublado, dónde están, cuál es la situación, cómo protegerlo y ese tipo de cosas. Y entraríamos con el bosque costero, que yo más que manglar llamo bosque costero, que Bosque incluyo costero. también las plantas, digamos, en la vegetación que crece en los salitrales, en los humedales, etcétera, etcétera. Bueno, Correcto. muchas gracias. Muy buena intervención, profesora. Si no hay más preguntas, yo no podemos seguir abusando de ustedes y el tiempo. Tenemos hora y media aquí ya. Déjenme Y decirles que en nuestro canal de YouTube del Centro Sociocultural Babeque, que aparece en YouTube como Centro Cultural Babeque, tenemos una charla sobre manglares de Aleida Capela en representación del Grupo Jaragua. Esa es una buena charla que pueden ver. Y y también hay otra Andrés sobre Aglur los... tuvo la gentileza también de hacernos una charla sobre bosques Miyawaki, que Ah, que no son bosques que están establecidos, sino que son propuestas de bosques para crecerlos de manera rápida y que también, como todas las personas que están en esta charla hoy son personas interesadas en la botánica y en el tema, pues pudieran beneficiarse de ver esa charla también. Bosques, y mira, la, y la charla excelente. de los nombres de las plantas, están la charla de los nombres de las plantas también correctamente. para que el amante de las plantas sepa que hay 6 nombres para las plantas, 6 tipos de nombre. Correcto. Y eso es sorprendente. Yo mismo cuando aprendí eso me dije 6. Yo nada más pensé que había nombre común y nombre científico, pero está nombre común, nombre científico, la variedad, variedad botánica, pero está también la variedad hortícola, está el cultivar clonal y la serie. Y la subespecie. Sí, eso cae dentro de, sí, de lo botánico. Bueno, ¿qué Bueno, más preguntas?
Déjeme ver si hay alguna otra mano levantada o alguna otra pregunta. No. Tenemos aquí otro saludo de Roberto Erasme desde Jarabacoa. Bueno, entonces vamos a recordarle, esta charla queda grabada y queda grabada en nuestro canal de YouTube, Centro Cultural Babeque. Así lo buscan y pueden buscar Centro Cultural Babeque, Botánica, y le va a salir esta charla inmediatamente. Nosotros felices de tenerlos aquí y queremos anunciarles dos actividades más que tenemos en esta semana. Permítanme compartirles. Fíjense, mañana, martes 11 de febrero, tenemos una película en el Cineforum Babeque. Normalmente nuestro Cineforum es virtual y no vemos las películas porque las películas internacionales no tenemos los derechos para presentarlas, sino que podemos sugerir que cada cual la vea en la plataforma donde esté. Pero en este caso, cuando son películas dominicanas y porque estamos celebrando el mes de la patria, vamos a empezar, vamos a poner tres películas dominicanas, todas de manera presencial en el Teatro Laura Bertrán de nuestra secundaria Babeque. Esto es en la Roberto Pastoriza 329. Tenemos que esto va a ser a las 7:30 de la noche. Es totalmente libre de costo y la película se llama Cani Barú. Es una película de Alfonso Rodríguez y Giancarlo Verasgoico. Es una película que apuesta mucho a la juventud, al baile, a la alegría, al carnaval, a las comparsas. Entonces, pues va a ser una película realmente para toda la familia. Por si a alguno de ustedes le interesa, pueden ir, invitar, llevar amigos, llevar jóvenes, porque la película es suave para que los jóvenes la puedan disfrutar y se van a identificar. Fíjense cómo se dice Visa por un sueño. El tema es que estos jóvenes luchan por un sueño, por lograr un sueño. Entonces, les recuerdo Roberto Pastoriza. 329. Correcto. Roberto Pastoriza, próximo a la Lope de Vega, casi llegando a la Lope de Vega. Ok, perfecto. Entonces, seguimos con que el jueves inauguramos exposición. El Centro Sociocultural Babé, que tiene una galería de arte, y el jueves estaremos inaugurando, no sé si esto tapa el letrero, o la exposición que se llama En la Ruta del Carnaval. Vamos a mover esto. Correcto. En la Ruta del Carnaval. Lo inauguramos el jueves 13 de febrero a las 7:30, también libre de costo, en la galería del Centro Sociocultural Babeque, que también está en la Roberto Pastoriza 329. Ahí les abrimos el portón para utilizar las canchas de básquetbol que hay en el colegio, se utilizan como parqueo, así que pueden estacionar en ambos casos, tanto en la película como en la exposición. Se pueden estacionar dentro del recinto de la secundaria Babeque y tener su vehículo a salvo. Así que les invitamos a disfrutar de esta exposición que es del colectivo del grupo Arte Foto. Es una exposición colectiva del grupo Arte Foto sobre carnaval, en la ruta del carnaval. De parte nuestra, no nos queda más que agradecerles a ustedes su presencia y muy, muy en especial al señor Milciades Mejía y a Adolf Gottschalk por habernos eh, brindado este manjar esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Buenas Buenas noches. noches, súper Gracias de interesante. nuevo, Buenas, buenas. licenciado Mejía y Gracias a profesora. todos. Licenciado Mejía, no será la última, esperamos. No, después cogemos otro tema específico para... Muy bien, muchas Bueno, gracias. sí.